casi toda la tradición académica ha intentado explicar a Max Weber o tratar de presentar su obra de una manera bastante curiosa. Podríamos decir que de una manera inversa a la que Max Weber hubiese adherido de manera efectiva. Cuando queremos abordar los aspectos fundamentales de la teoría y de la metodología de Max Weber, nos encontramos con algunos problemas porque su producción en cuanto a aspectos teóricos y metodológicos es bastante breve, desordenada y no le presta demasiada atención. ¿Por qué es esto? Max Weber entendía que la realidad era, tenía estas características, era infinita tanto en su extensión como en su profundidad. Es decir, no apoyaba o no entendía que pudiesen existir teorías explicativas de la realidad que logren agotar a los fenómenos sociales, políticos, económicos, etc. No existía una teoría que lograse abarcar y agotar los fenómenos que estudiaba. Lo que sí él pensaba es que había enfoques que podían recortar aspectos significativos de cada fenómeno social y que esos aspectos significativos no eran terminantes, sino que eran complementarios a otros enfoques que podían venir a intentar dar cuenta de ese mismo fenómeno. Es decir, como se suele confundir, es ridícula la idea, por ejemplo, de que la ética protestante es la causa del capitalismo moderno. La ética protestante para Weber incidió muy parcialmente o, digamos, pero de manera que es digna de considerar el surgimiento del capitalismo moderno. Pero, a la vez, entendía que existían muchísimos otros factores que también habían incidido y que una explicación no descalificaba a la otra, sino que más bien se volvían complementarias para tratar de entender un fenómeno. La teoría de Max Weber, más que estar explicitada, como sucede en otros autores, en apartados, libros, artículos, de manera específica, al igual que los aspectos metodológicos, más bien está distribuida a lo largo de toda su obra. A él no le interesaba tanto el hecho de dejar en claro estos aspectos teóricos y metodológicos como el hecho de producir conocimiento acerca de la realidad. Es decir, que para él la función fundamental de la investigación es producir conocimiento y que los aspectos teóricos y metodológicos servían como auxiliares, pero que estos por sí mismos no tenían un valor sustancial. Así vamos a poder reconocer, si diseccionamos la obra de Max Weber, la enorme obra de Max Weber, a todo lo largo de su extensión, vamos a encontrar que aplica una serie de categorías de formas, métodos y mecanismos de aproximarse, de lograr enfoques acerca de fenómenos sociales, pero que en definitiva no considera que la explicitación de estos métodos y la sistematización de estos métodos sea algo fundamental. En esto seguimos la línea de Reinhard Bendix en su obra Max Weber, el cual lo empieza por calificar, es decir, Max Weber, antes que
un teórico general de la sociología, de la teoría sociológica, es un sociólogo de las religiones, que fue el objeto de estudio principal a lo largo de su obra. A la vez avanza sobre una enorme multiplicidad de materias que tienen que ver con el derecho, con la economía, con la política, efectivamente con las religiones y como tantos otros, porque efectivamente, bueno, poseía un dominio y un conocimiento de la realidad que pocas mentes en Europa en ese momento eran capaces de manejar. En eso sí se destacaba. Eh, a partir de este punto, eh, vamos a tratar de deslindar algunos principios que se suelen citar acerca de Max Weber que tienen algún tipo de importancia relativa. A Max Weber se le atribuye ser el padre o ser un representante del individualismo metodológico. Es decir, para este autor se entiende que la sociedad está compuesta por una suma de individuos y de sus interacciones. De acciones individuales que se conjugan en determinados movimientos colectivos o sociales. A partir de eso, en realidad en su obra no aparece el individuo como actor fundamental en el desarrollo de estos procesos sociales, sino que es un supuesto que, salvo en el caso del estudio de los liderazgos, que para él tienen suma importancia dentro de la vida social, el individuo, bueno, sirve de base para explicar, digamos, la existencia de la sociedad, pero solo, digamos, abarca o accede a tener importancia en virtud de que se organiza en relación a instituciones y valores a los cuales adhiere con plena libertad. Esto es lo que podríamos denominar la teoría de la acción, es decir, la idea de que los individuos cuando actúan, cuando llevan adelante una conducta, asocian a ellas o esa conducta está motivada por lo que él denomina un sentido. Es decir, que la captación de ese sentido sería la función de la sociología. A la vez, ese sentido, por supuesto, no es unívoco, ni es total, ni general. Si nos ponemos a investigar, por ejemplo, cuáles son los motivos por los cuales determinados individuos adhieren a una ideología política, por ejemplo, vamos a ver que seguramente los motivos son de lo más diversos, a pesar de que convergen, digamos, en una acción colectiva y, en principio, la interpretación sociológica consiste en el principio de la hermenéutica, es decir, en la capacidad de captar el sentido que los individuos asocian a esa acción determinada. Así vamos a entender que la captación de ese sentido siempre va a ser parcial, siempre va a ser, digamos, deficiente, siempre va a ser incompleta, pero si nosotros decimos que, bueno, que los
adherentes a determinado credo religioso, credo político, a determinado tipo de movimiento social, eh, lo llevan a cabo en virtud de algún sentido predominante. Podremos ver a partir de ahí, de entender cuál es el sentido predominante, cuáles son todos los otros sentidos no, que no son predominantes, convergen en la conformación de ese movimiento social, lo matizan, lo orientan y de alguna manera lo complementan y dan de alguna forma previsiones en cuanto a cómo se lleva adelante la acción grupal. De esta manera, la acción social es efectivamente la base de la sociología, digamos, de manual de Max Weber. En definitiva, en muy pocos casos se entiende que este método sea aplicado de manera efectiva.